viernes pasado mirando en internet el periódico inglés The Guardian, que es equivalente por muchas razones del País aquí en España. Era una cosa de izquierdas, más o menos, bueno, era de izquierdas antes, y ahora se ve que es más burgués que izquierda y más de Blair y entonces interesante el editorial de viernes pasado. Parece que se acaba algo y empezó solo. ¿Puedes poner una cosa como más dulce? El jueves sale en el The Guardian, y no solo en The Independent, también en muchos periódicos ingleses, sondeo. Impactantísimo el sondeo. El sondeo es que en Inglaterra 46% de la gente en estos sondeos, cuando lo pidieron de qué religión, 46% de la gente han dicho de ninguna religión. Y tan solo 26% diciendo inmediatamente cristianos. Y con un otro 7-8% musulmán por los pakistaníes, Bangladesh y toda la gente musulmana que hay en Inglaterra. Pero esto parece que en tan solo 5 o 6 años los que se declaran sin religión ha aumentado de 15%, pero una cosa monstruosa. Y entonces, enorme sorpresa, porque la Inglaterra sí es laica y religiosa, pero la reina de Inglaterra es jefe de la iglesia anglicana, y entonces la Inglaterra es todavía, se queda todavía con una dimensión de líder de un gobierno cristiano, visto que la reina es representante de la iglesia anglicana. Y de los anglicanos creo que tan solo 20 o 18% de la gente cristiana dicen que son anglicanos. Entonces, para el Estado inglés, o británico, una enorme sorpresa esta historia. Y el día siguiente, en el Guardian, periódico de izquierda, dice el editorial del Guardian dice: hola, hay que cuidar esto, seguro que muchos de nuestros lectores van a pensar que es una buena cosa, que a veces la religión está pasando atrás y tal, y que es un nuevo mundo laico y tal, pero hay que cuidar porque no hay que olvidar que la base de nuestra sociedad es cristiana, y que el cristianismo, a la diferencia de cualquier otra religión, está basado sobre el hecho del amor del uno al otro, de la hermandad, del amor cristiano que Jesús nos ha. Y una sorpresa de pensar que un periódico visto como de izquierda empieza en su editorial a vender esta película que solo el cristianismo ama a los demás y los otros básicamente son violentos, locos o lo que sea. Y entonces un editorial cristiano y hasta insultante por la gente laica, y además todavía por los ateos, diciendo sí, que se piensa que esto es una modernidad de vivir sin religión, pero a la fin vamos a la barbarie, y que pues bueno, una cosa que se podía haber leído normalmente en el ABC en España, un editorial normal del ABC, pero en The Guardian, sorprendente como mínimo. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aparentemente todas estas historias de las religiones, bueno, es que no es tan importante, que nuestras sociedades han superado esto, y la verdad se ve que no, para nada. Hasta en el mundo europeo, las clases dirigentes, un cierto estilo de personas, nominalmente son laicos, pero a la fin tú lo tocas, incluso en Inglaterra la tocas, y a la fin son los cristianos, y aquí dependen de los musulmanes, básicamente es lo que sale. Y entonces, esta historia, que el cristianismo, a la diferencia de las otras religiones, es una religión del amor y en favor de los humildes, de los pobres y todo. Cada religión en su manera piensa de serlo. Tú pides a Buda y los budistas, ¿por qué Buda está sonriente con los bebés encima en todos los tiendas chinos, las esculturas que hay? Es el Buda feliz, es el Buda lleno de amor, el Buda que transmite el amor a los demás.
pides a un musulmán lo que el musulmán inmediatamente va a decir que es una religión de la paz, el Islam, y que al contrario tiene como orden de ayudar a los pobres e intentar de abrirse teóricamente, pero bueno, es... Y entonces, esto editorial me ha ofendido. Me ha ofendido también porque si tú... bueno, es gratis además, la salida es diferente, porque si no das algo a hostias, ¿sabes? Pero bueno, pero eso lo digo después, por ahora no lo digo. Conocemos padres de la iglesia. Hay que purificaros. Entonces, si uno sabe un poco de la historia del cristianismo, entre tantas historias, uno es que llega en el momento cuando en el Imperio Romano la cosa más fundamental, la filosofía o religión más fundamental era el epicurismo. Y Epicuro, la cosa esencial del Epicuro era cultivar las amistades. Epicuro tenía sus jardines en todo el Imperio Romano, la gente venía para compartir una vez cada 10 días una comida juntos, la amistad y todo. Y entonces, esta cosa que solo el cristianismo habla de la amistad y de la cosa, y muchos historiadores y historiadores de la filosofía pueden hasta pensar y dicen que el cristianismo ha cogido del epicurismo todo este aspecto, a la diferencia quizás del judaísmo, que era más de tribu, más cerrado, esta cosa de cultivar las amistades y todo esto, de la misma manera que el cristianismo se ha sentado sobre las viejas religiones hasta los templos y todos las iglesias fueron puestas por encima de los templos antiguos, pues una cierta idea también de las relaciones humanas fue acogido integralmente del epicurismo. Y entonces, eso, solo los cristianos tienen la idea de la amistad. Pero no solo yo fui ofendido como amigo del mundo epicuro, pero también como payaso y como hombre de espectáculo, porque a la fin, hoy, ¿qué hace un payaso, que es el mundo que es mío, el mundo de mi padre, mi abuelo y de 7 generaciones de mi familia? Es concretizar el amor que hay entre personas haciendo reír a la gente. Cuando haces reír a la gente, yo no veo una demostración más simbólica y más eficaz de una relación amor entre personas. Y el payaso, cuando está en el escenario y cuando entran los niños y tal, y se siente hacer reír, creo que en este momento toca toda la esencia del ser humano que el cristianismo ha tocado, que el epicurismo ha tocado. Yo he trabajado en países islámicos, no digo a menudo, pero de vez en cuando, y la gente se ríe de la misma manera, y tú haces un chiste y todos los niños ahí descojonándose de la risa de los payasos, y los padres atrás felices de la vida porque sus hijos son felices, y pueden ser musulmanes o budistas o lo que sea, o ateos, la reacción humana es la misma. Y esta cosa, entonces, volviendo sobre el editorial de The Guardian de hace 3 días, que el cristianismo tiene la exclusividad de estos sentimientos, es, a mí, en mi opinión, el principio mismo del imperialismo cristiano que ha conquistado los 3/4 del mundo y que sigue en el Medio Oriente. Son ejércitos cristianos de los americanos, ingleses y otros que van machacando a esta gente en nombre del amor y en nombre de la amistad, y más que todo en nombre del petróleo y por cierto aspecto en nombre de Israel. Entonces, de pensar que personas inteligentes, porque los que tienen The Guardian no son tontos, los artículos en The Guardian son muy buenos, de la misma manera que se puede decir que en el país también lo que se escribe ahí es de buena calidad, pero que ves que por debajo hay el país, o The Guardian, otros,
hay esta cosa de una idea de una supremacía judío-cristiana de nuestra civilización occidental, del mundo libre sobre los demás. Es la base de todo lo que, en mi opinión, ha sido malo y del colonialismo y de los últimos siglos. Y por cierto, voy también a menudo en Rusia y cada año por lo menos una vez. Y en Rusia en este momento los rusos son profundamente religiosos en este momento. Han pasado del ateísmo del Estado de la Unión Soviética a una ortodoxia fuerte. Tú ves en televisión Putin siempre atrás, hay siempre un pop ortodoxo a benedecirlo, y hay esta forma de hacer de la cruz ortodoxa que tú ves por la calle, la gente lo hace continuo. Y entonces hoy en día, por decir las cosas raras, nos están presentando los rusos otra vez la nueva guerra fría. Los rusos son nuestros enemigos, pero nadie nos dice que estamos haciendo. Estamos poniendo el catolicismo y el protestantismo contra la ortodoxia. Porque los rusos ahora, la madre Rusia, la Crimea y todo esto es el nombre de la iglesia ortodoxa. Que no se dice que Ucrania está dividido entre ortodoxos y católicos de rito orientales. Y los católicos de rito orientales son nuestros amigos, y los ortodoxos son los fascistas, cosas así. Entonces estamos entrando en una lógica de guerra de religión, y no solo entre musulmanes y cristianos, pero entre cristianos, entre católicos y ortodoxos. Nadie lo está diciendo, pero en los periódicos hay esta manipulación, estas cosas. Y lo voy asociando, después voy a hablar de Charlie Chaplin, como entre todo eso. Hay una cosa que me había molestado en los últimos 30 años, es estas escuelas concertadas, escuelas privadas, escuelas donde han ido una élite y han formado. Yo aquí a Madrid hay la Universidad San Pablo Teo, hay la Francisco de Victoria, que son de los Legionarios de Cristo, y una generación de jóvenes en los últimos 20 años han salido de estas escuelas. Y estas escuelas eran sí profesionales, sí muy fuertes, pero a la fin eran también una máquina de manipulación cristiana para intentar de mantener esta idea. Y se ve que seguramente un periodista del The Guardian que ha escrito el editorial viene de una escuela de estas en Inglaterra, 35 años, estudiado este estilo de cosas, y pues viene como un loro a repetir estas cosas. Un imperialismo que está ahí y que diferencia también los pobres de los ricos por su forma de educación. Todo esto dicho, que hace pensar que la lucha a nivel fundamental sobre la espiritualidad toca el hecho que el amor entre personas no es exclusividad cristiana, que no somos el país de la libertad. Es igual como estamos ahí y ciertas personas trabajando solo por sus propios intereses y manipulando la información porque lo tienen en mano ellos. Pero ahí es donde vengo al señor Charlie Chaplin. Su existencia, ya cada semana hago eso, para la gente que no lo sabe, cada semana intento de homenajear a una persona que en mi opinión ha hecho algo importante en su manera para la sociedad. Y aquí se ven en las paredes estas personas. Del otro lado hay otro espacio, ahí hay también sobre estas paredes otros personajes. Pero de todo, hemos también hecho un homenaje a Shanghai Lili, que ha muerto hace 4 semanas ahora. Aquí, para mí, las personas que son importantes, pues Charlie Chaplin ha sido muy importante. Muy importante como gran payaso y tal, pero muy importante por su humanismo, porque habría que volver a ver todos sus películas con otros ojos, a verlo como conciencia política de su época. Entonces, en pocas palabras, lo puedes ver en Wikipedia mejor de lo que voy a decir, pero bueno, la vida de Charlie Chaplin, si no me equivoco, entonces nací en 1877, puede ser 87, 89 y muere en 1977. Muere el día de Navidad, por cierto, esto me lo recuerdo porque fue como una gran tristeza. El hombre dedicado a hacer reír a la gente y muere en este momento, conocido por la infancia y por los... Pero pues,
nace en la manera más bohemia que se puede imaginar. Su madre era cantante de las revistas, como cupletista en Inglaterra. Su padre desconocido, la madre lo conocía, pero pues el hijo no, nunca le he conocido. Y el niño, desde sus 5 años y con su hermano Sidney, hasta su adolescencia, ha pasado su vida entre el huerfanado, ¿sí dice huerfanado y orfanato y su madre. Su madre era borracha, momentos donde perdía la custodia de sus hijos y los dos venían de vuelta. Y entonces una infancia más difícil, más triste, difícil quizás de imaginar. El niño, además, cuando volvía con su madre, él y su hermano Joseph actuaba en el escenario con la mamá. Entonces el pequeño Charlie Chaplin bailando tip-tap y todo, y cantando las canciones de los espectáculos importantes del final del siglo XIX, un momento enorme de auge de las variedades del circo, un mundo de la nueva industrialización en Inglaterra, muchos obreros, mucha gente y un poco de dinero que les sobraba, entonces venía 2 o 3 veces a la semana a ver espectáculos de circo. La gente salía mucho, se emborrachaba mucho, había mucho ambiente, en pocas palabras. Y entonces él era de este mundo. La cosa que nos toca a mi familia en particular es que mi bisabuelo inglés era amigo de Joseph Chaplin, del hermano. Y mi bisabuelo trabajaba por la misma agencia teatral que se llama la agencia Carnot. La agencia Carnot tenía muchos cómicos y cobraba 10%, 15% a encontrar trabajos, bueno, como se hace las agencias. Entonces el Charlie era precoz, ha tenido ya a 15 años, 16 años, tenía ya mucho éxito. Consiguió trabajar a París, Charlie Chaplin, en las variedades, en los espectáculos, y entonces allá a sus 16, 17 años empezó a conocer a este chico lleno de energía, lleno de chistes, muy simpático en el escenario, elegante también como bailarín, era un buen bailarín Charlie Chaplin. Y pues pasa esta cosa que tocó también a mi familia. El Fred Carnot, la agencia, consigue una ventana de oportunidad en Estados Unidos. En Estados Unidos estaban también muchas variedades, muchos espectáculos, y la Inglaterra y los Estados Unidos comparten el mismo idioma, pero los mundos del teatro eran muy diferentes. Pues Fred Carnot había oído que había esta historia del cine, que había dinero y tal, y entonces él viaja, el agente, con un grupo de artistas, y piden a los artistas de la agencia quien quería ir a esta aventura en Estados Unidos. Mi bisabuelo ha dicho no, porque tenía un hijo, que era mi abuelo, pequeño, pero que eventualmente sí que podía ir. Y los otros, Charlie Chaplin no tenía, era 19 años, 20 años, no tenía nada a frenarlo, y la familia no existía, entonces saltó en el barco y se fue. Su hermano Joseph se quedó en Inglaterra, que no quería eso. Y ahí llega entonces este grupo de artistas ingleses, van a New York. El resultado mezclado, algunos han tenido éxito, otros no. Y pues el Charlie Chaplin era uno que ha tenido éxito en el grupo, ha hecho reír y tal, y listo, ha visto que esta cosa del cine, de poder hacer imágenes y hacer pequeñas historias y todo, y él tenía muchas historias, esto era suyo. Y creo que volví a Inglaterra, pero salí otra vez, porque cuando esta cosa no era como hoy, no había aviones, había que ir en barco, era complicado el viaje, una semana en barco, costaba muchísimo dinero, entonces no era una cosa fácil. Pero a su segunda vez, a sus 22 años, así decidió de quedarse y hacer lo imposible para llegar al éxito. Y fue en Hollywood, donde, por cierto, Hollywood se hacían las películas porque había sol, porque las cámaras, las películas necesitan luz de día, luz artificial, no funcionaban las cámaras.
y entonces hacían todas las películas, incluso las casas eran sin techos porque utilizaban luz de sol para filmar. Él va ahí y muy rápidamente empieza a hacerse conocer por su mendigo, el mendigo simpático, el famoso con la bombeta, con la cana. Ha escrito su autobiografía que yo he leído muchas veces y habla de este tiempo que este personaje que él inventó, el Charlie Chaplin, que fue después mundial, la primera estrella del cine mundial fue Charlie Chaplin, no era, a lo mejor Rudolph Valentino por lo que era el cine italiano, los dos eran los estrellas más conocidos. Bueno, el cuento es lo que él había vivido de su infancia, los mendigos, los borrachos, muy picaresco, muy, en ese sentido muy español, el picaresco español. Entonces de Charlie Chaplin robando dinero para sobrevivir, engañando a los ricos, engañando a la policía, todas estas películas, y nosotros lo vemos como una cosa simpática. Entonces era provocación pura. De ver a una policía decir no y Charlie Chaplin pasar por atrás, robarle dinero a la policía e ir corriendo, intenta hacerlo hoy. Esto, la ley Mordaza, tú no puedes filmar. Pues había ley Mordaza también en la época. Y nosotros lo vemos como una cosa infantil. A la época era una cosa totalmente revolucionaria de ver a un mendigo hacer todas estas cosas y vivir de puta madre, porque siempre gana al fin, pues acaba con las chicas más guapas, este mendigo, come de puta madre, vive en las casas de mejores y todo, robando. y después ves la secuencia, después de Kid, más largo, en vez de hacer 8 minutos, hace una cosa, un niño de la calle y este mendigo vive con este niño. Se puede pensar a la pederastia también, pero no piensa a esto, tú ves esta imagen de esta manera. Y él es Charlie Chaplin, el Kid es él en su infancia, él lo dice en sus autobiografías. Y después vamos por adelante, hay tiempos modernos, un obrero machacado en las... quizás mucha gente, ¿quién ha visto tiempos modernos? Mucha gente, ¿no? Tú. Los modern times, have you seen Charlie Chaplin? I'm talking about Charlie Chaplin. I'm talking about the political conscience of Charlie Chaplin at that time. Entonces, tú ves banqueros, hijos de puta, que intentan hacer que el trabajador, el empleado, no pierde tiempo comiendo, no pierde tiempo durmiendo y todo, y trabajando al máximo rendimiento. Parece la banca de Santander hoy en día. Es decir, que es la misma mentalidad y él lo toca. Vamos adelante y el gran dictador. Entonces, estamos en el 40, 41, la guerra más o menos empezó, pero nadie sabe quién va a ganar la guerra o perder la guerra. Es decir, que es una situación bélica, una situación donde el fascismo ha triunfado en Europa, Italia fascista, España fascista, Portugal fascista, Alemania fascista, y él hace una película a ridiculizar el fascismo. Y pues, y vas adelante. Yo podría haber puesto aquí, no lo he encontrado, pero tengo una foto increíble de 1948. Charlie Chaplin quizás es al máximo de su apogeo, de su historia. Todavía se ven todos sus cortos en las filas de Charlie Chaplin. Así, esas películas, el Gran Dictador y otros han tenido enormes éxitos. Entonces ha creado United Artists, la casa de producción United Artists, fue Charlie Chaplin que la ha creado, para no necesitar de los banqueros para hacer una película. Porque los banqueros venían siempre a decir, no, usted está haciendo una cosa comunista, usted hace estas cosas va contra las tradiciones americanas. Y entonces, para no tener este problema, crea su propia unidad de producción con otros artistas, United Artists. Y produce sus propias películas sin necesidad de los banqueros. Pues en el 48 hay una foto, Charlie Chaplin y Mahatma Gandhi sentados juntos y los dos abrazándose y los dos con una sonrisa de aquí hasta aquí, los dos.
Esto también he mirado mucho esta foto y hoy en día dice, bueno, Gandhi, el hombre de la paz y tal, y Charlie Chaplin, el cómico, parece como hasta lógico de verle juntos. Pues en 1948 no lo era. Gandhi era británico. Mahatma Gandhi era ¿cómo se llama? Más que Saddam Hussein o más que ¿cómo se llama? El de Al Qaeda, Bin Laden, era el Bin Laden de la época, o peor, era el hombre que había derrotado el Imperio Británico, el hombre que había hecho perder a la Inglaterra, India, Pakistán, Bangladesh, un hombre que había perdido 3/4 de las finanzas de la corona británica, que era la India, por su manifestación pacífica y vestido de sari, había derrotado el ejército británico. Y un británico se sienta, es como, no sé, es muy parecido a Julian Assange como situación. Era en este momento la cosa más revolucionaria que tú podías hacer, ponerte así con Mahatma Gandhi. Y pues no la han perdonado. Poco tiempo después empieza el movimiento ya en principio de lo que se llamaba el macartismo en Estados Unidos, una caza a los comunistas, a los antiamericanos, a los malos. Y los senadores de la derecha republicana americana van buscando a los comunistas que quieren acabar con la libertad, con el occidente, con el cristianismo, el amor del cristianismo, y estos comunistas de mierda y tal, y lo cogen a él por sus películas, por Modern Times, por todo. Dicen que hace apología del comunismo, que es un comunista escondido, y se defiende, pero mira por dónde, lo acusan de violación de una chica. ¿Ves? Con Julian Assange no estamos muy lejos. No lo pueden coger políticamente. ¿Por qué? Porque el público americano, incluso la gente de derecha, ama Charlie Chaplin. Ha hecho reír y descojonar de la risa a 2 generaciones de americanos. Entonces, poner la estrella más importante de Estados Unidos, del mundial, en cárcel por comunista, es un poco gordo la historia. Y además es multimillonario, ha creado United Artists, es un hombre, entonces de comunista no se ve mucho el comunismo del tío, visto que maneja el dinero, multimillonario, y ha vivido en el mundo capitalista y se ha forrado con el mundo capitalista. Nunca ha hablado del comunismo, pero no, es comunista y pederasta. Y ahí es turbo, quizá qué relación ha tenido con esta chica, es sabido y resabido que le gustaban las chicas jóvenes. Su mujer, que era la hija del poeta irlandés, ella se llamaba un gran poeta irlandés, la principal mujer de Charlie Chaplin. Wikipedia lo vas a ver, pero hay un poeta, y ha tenido 5, Geraldine Chaplin, Victoria Chaplin, es hija de esta mujer, pues era joven también cuando se han juntado, pero bueno, no la han conseguido condenar por eso, fue rebasado, pero fue amargado por todo esto, amargado por el hecho que continuamente los periodistas buscaban a ver si podían encontrar algo en su vida. Y si no me equivoco, en 53 o 54, dice adiós a Estados Unidos. Yo me largo. Y aquí no me interesa nada. ¿Y dónde va? No va en Unión Soviética, va en Suiza. Se compra con sus millones y millones y millones un castillo en el lago de Ginebra, al lado de Lausanne. Un lugar que conozco porque conozco el hijo, el segundo Sidney, el hijo de Charlie Chaplin, y he actuado ahí cerca. Es un castillo maravilloso, de multimillonario, sobre el lago, con todas las montañas, los Alpes atrás, mejor jubilación en cierto sentido imposible. Grande contradicción a lo mejor con el ser, con la conciencia política, el socialista que era y todo, y de ver que finalmente acaba con los banqueros en Suiza. Pero del otro lado, lo que decía su hijo es que al fin tenía siempre dentro de sí esta idea de ser un niño pobre
un niño huérfano, y finalmente el placer de poder acabar su vida con una riqueza monstruosa al lado de los banqueros, era como un gozo personal suyo, lo que pues su hijo me ha dicho. Y ahí pues acaba, de vez en cuando vuelve a Estados Unidos, le dan un Oscar finalmente a sus 80 años o por ahí, y muere viejo, entonces es bastante cercano, pasado 80 años ahí en la Suiza. Todo esto para decir que este hombre ha luchado por su conciencia política, ha hablado de los pobres, se ha puesto al lado de los pobres, se ha defendido contra el fascismo, se ha puesto del lado de los judíos cuando todavía Hitler estaba al poder, y en la película The Grand Dictator él hace el judío, y no era judío, Charlie Chaplin. Y en mi opinión encarna perfectamente la espiritualidad que en cierta manera muy modesto intento defender aquí, que es decir, que los payasos, los verdaderos payasos, viven la vida con la preocupación social, con la preocupación de estar en la calle con la gente de la calle. Sus películas finalmente eran películas de la calle con la gente de la calle, y ha triunfado así. Y ha hecho miedo, ha dado miedo a los del poder, tanto miedo que han intentado de destrozarlo, han intentado de hacerlo arrodillar, de pedir perdón y volver en el sistema, y no lo han conseguido. ¿Y por qué no lo han conseguido? Porque el pueblo, la gente, el público estaba de su parte, porque le había hecho reír durante décadas, porque la gente no es tonto, y la gente han visto que en sus películas no había nada de subversivo. Lo que hacía en sus películas es decir la verdad sobre las condiciones sociales y la realidad del mundo. Y entonces, en esta calidad de representante del humor de la comedia popular, de esta enorme, por ejemplo, las luces de en italiano la ribalta, no sé cómo se dice, Bohemia, donde él encuentra a una bailarina que es paralizado de las piernas, esta bailarina, pero se ve que es una cosa psicológica porque ha sido traumatizado, es una parálisis, era inteligente sus guiones. Y este hombre, que es un viejo payaso, intenta salvar a esta chica, y hay un texto al final donde habla de la esperanza y habla del futuro. Es totalmente el espíritu que yo he conocido en mi familia, de mis padres, abuelos y otros, de los payasos. Es un discurso fundamental de payaso, de cómo hay que reírse de todo. Ha escrito las músicas también, la música Smile, esto es de esta película, y dice, hay que reírse incluso si todo te cae encima, si la vida es tragedia, hay que reírse, hay que smile, hay que sonreír. Entonces, un hombre lleno de talento es un hombre que representa el contrario del editorial, del Guardian. Para volver al principio, esta cosa del jornal que dice que solo el cristianismo tiene esta visión del amor, pues mira las películas de Charlie Chaplin. Y para acabar, Charlie Chaplin era ateo. Hay la famosa frase de Charlie Chaplin, y dice a un periodista en Estados Unidos, donde el cristianismo es pesado, de decir que eres ateo en Estados Unidos. Entonces, el tío es acusado de pederastia por los fascistas, acusado de ser comunista, y después dice, soy también ateo. Vaya de cojones que tenía. Y el periodista dice, pero usted es ateo, entonces es comunista. No, no soy comunista, soy ateo, pero no soy comunista, soy ateo por sentido común. Y dice, el periodista dice, pero ¿y qué significa eso? Dice, por sentido común, tú piénsalo un momento, tu vida y lo que Dios ha pasado, y tú ves que esta historia de Dios o lo que sea, no hay. Somos nosotros responsables de lo que estamos haciendo. Los buenos pueden morir más de una manera. Hay niños que mueren por la calle, y ¿por qué son muertos los niños? Si Dios era bueno, ¿por qué dejar morir a un niño que no ha hecho nada?
pues hay hijos de puta que mueren a 85 años en su cama rodeados de poder y de dinero. Entonces, la verdad es que por sentido común las cosas son así. Tú haces el mejor, tenemos a amarnos al mejor posible y lo demás es suerte. Y esto fue su respuesta. Entonces, por todas estas razones voy a pedir al público un cuac 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 en honor de Charlie Chaplin. Entonces estamos listos 3 veces. Quack. It's the quack celebration. We're near the end. So, and a big shout at the end. Quack, 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 quack! Me recuerdo un chamán indio que he conocido en Canadá que me ha dicho una cosa. Me ha dicho, lo que me molesta con el cristianismo, esta cosa que Jesús, el amor de Jesús, ahora me recuerdo de esta conversación, y dice, nosotros no pensamos que hay bien y mal, porque la idea del pecado y la idea de ser bueno es cuando uno tiene una referencia que hay bien y mal. Dice, nosotros en nuestra tribu no lo vemos así, no hay bien y mal. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su manera de apreciar las cosas? Y dice, no, es fácil. Hay cosas normales y cosas no normales. Hacer el bien es normal. Amar a su vecino es normal, no hay nada excepcional, es normal, es así que hay que ser. Robar al vecino es anormal, matar al vecino es totalmente anormal. En la normalidad está incluido el hecho de amársela porque es lo que es más normal. Y dice, y ves la diferencia, cuando nosotros uno roba o uno mata, es que es mal de la cabeza. Y entonces no podemos ser nosotros enfadados y sentirnos molestos. Dice, si uno tiene, no sé, una constipación, no es que tú lo vas a considerar como malo, es que eres constipado. Si uno mata a una persona es mal de la cabeza y entonces es constipado de la cabeza. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Intentar de solucionarlo y guarir, ¿sí? Guarirlo. Y yo lo he encontrado esto de una sabiduría, pero total y absoluta. Me había convertido en el momento, me encantaba esta idea, es que de hacer el bien. Entonces es lo que es la normalidad y lo que hay que ser, es así que tenemos que comportarnos. Y hacer putadas a los demás, pues hay algo que no funciona en la cabeza de alguien. Y entonces esa idea de curarlo. Y entonces, y de ahí va, esto sería otra misa, pero todo esto, los consejos de los ancianos, de los chamanes, que discuten por qué ha venido así, por qué ha robado, por qué ha hecho eso, dónde está el problema, y hacen como una investigación psicológica sobre la relación con sus padres, sobre si había tenido cosas así en su infancia, cosas increíbles que este chamán me contó. Quizás era analfabeto, no le escribía, pero lo que me contaba de la manera que funcionaba la tribu era de puta madre. Y a la fin, si no esto no ha, entonces lo echan de la tribu y tiene que vivir por sí mismo. Y como en Canadá hace menos 30 grados, mueren algunos días porque está ahí fuera de la tribu y no puede comer con los demás. Pero esto era la tranquilidad de este hombre que hablaba del bien y del mal. Y yo pienso que Charlie Chaplin iba por ahí también en su idea, que el bien, el normal es hacer a la gente, estar bien con la gente, ¿no? Y el anormal es así. Y entonces, ¿por qué preocuparse de la normal? Hay que intentar de curarlo.